Bueno, bienvenidos a esta serie de entrevistas a expertos en ciberseguridad. Y bueno, hoy tenemos el placer de tener aquí a Diego Guinness, que es experto en ciberseguridad y básicamente ha estado en el área de seguridad como analista de ciberseguridad. No sé si algunos otros puestos que no estén en tu perfil, que no pude ver. Pero bueno, básicamente hoy quisiera platicar sobre tu experiencia en ciberseguridad, cómo llegaste a ciberseguridad. Eh, a lo mejor antes ya tenías eh, como ese gusto por la seguridad previo a estudiar formalmente. Nos conocimos en la maestría, así que tienes una maestría en ciberseguridad. Previo a eso no estoy seguro cómo fue que tuviste interés. Después de la maestría, como hacia dónde fuiste, qué camino tomaste, ahora a qué te dedicas. Más o menos son los temas que tocaremos. Entonces, no sé si quisieras darnos una breve introducción sobre tu perfil y más o menos lo que mencionaba, ¿no? ¿Cómo iniciaste y hasta más o menos qué camino seguiste para llegar a donde estás? Claro, pues muchas gracias, Javi, muchas gracias por la invitación. He tenido oportunidad de ver tus capítulos muy interesantes. Ojalá el mío pueda ser de alguna referencia, alguna ayuda o simplemente pues entretener con estas historias de cómo fuimos convergiendo en el tema de ciberseguridad. Sí, mi nombre es Diego Armando Gines Serrano, soy ingeniero en computación. Y la maestría en ciencias de la computación. En cuanto a ciberseguridad, pues no, para mí la verdad es que fue un tema muy nuevo cuando lo conocí. Caí, por así decir, por accidente, cuando hice que tenía que hacer mi tesis de licenciatura. Mi servicio social busqué ahí estuve en el ESIME, en la escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que está en Coyoacán, la Ciudad de México. Y ahí en el servicio social, a la primera que conocí fue la doctora Gina Gallegos, que en ese entonces trabajaba ahí en CEPI, bueno, en el área de investigación de la universidad. Y ella me acercó al doctor Moisés. Todo esto para buscar un tema. Yo empecé junto con un compañero de la universidad, queríamos trabajar algo de man in the middle, hombre en el medio. Queríamos hacer ahí algún tipo de proyecto, algún tipo de una idea que estuviera basada en trabajar a nivel de red con intersección de tráfico, etc. Entonces llevamos la idea esporádica y nos acercamos a la doctora Gina. La doctora Gina nos mandó al Centro de Investigación en Computación con el doctor Moisés, fue con el primero con el que tuve este acercamiento. Nos dijo que pues no, nuestro tema estaba muy viejo, muy usado, y eso que te estoy hablando de por ahí del 2014, más o menos. Y aún así pues bueno, ya era muy usado, y nos dijo que pues el doctor Eleazar Aguirre estaba buscando pues quien desarrollara temas, tanto a nivel licenciatura como a nivel maestría. Entonces, pues ahí, buscando entre una idea, que yo creo que es como nacen la mayoría de las cosas, ¿no? Como una idea, llegué al doctor Eleazar, al Centro de Investigación en Computación, y, y y fue como conocí al doctor. Ahí conocí ciberseguridad, ahí hice la tesina, bueno, la tesis, y bueno, terminé la carrera de ingeniería en computación. Trabajé un tiempo y regresé a la maestría. Salí, trabajé otro tiempo, pero bueno, por marcar un punto de partida, ahí justo cuando quería hacer mi servicio social, fue cuando conocí la ciberseguridad. Y después bueno, previo a la maestría, dices, trabajaste un tiempo. ¿Fue en ciberseguridad o fue un área relacionada a IT? Sí, ya cuando concluí la carrera, entré a un SOC, entré a un centro de operaciones, que posteriormente lo adquirió Hitachi System Security.
Cuando yo entré no recuerdo cómo se llamaba, pero como a los 6 meses de que entré se volvió parte de Hitachi. Entonces, ahí trabajé. Ahí tuve mi primera también experiencia internacional porque la sede estaba en Canadá. Entonces, sesiones y demás de TI, soporte técnico, pues era directamente con ellos. No rotaba, ahí mi turno era solamente de día para México. Y ahí fue mi primer acercamiento. Ahí trabajé en un centro de operaciones en seguridad con un maestro que se había acercado al SIC a ver si hacía su doctorado. Por cuestiones, creo que de trámites y demás, quedó pendiente y me llamó a mí y a otro compañero a trabajar en un SOC. Y, allí estuve. Perdón, continúa, perdón. Sí, allí estuve 1 año y medio, casi 2, trabajando en el SOC. ¿Y qué tipo de tareas desempeñabas? ¿Respuesta a incidentes, revisión de alertas o qué tipo de cosas hacías? Sí, ahí teníamos una especie de IDPS que era propietario de la empresa y recibíamos alertas a nivel de red y recibíamos logs, recibíamos a nivel de syslog, recibíamos los log crudos y respuesta a incidentes en caso de que sucediera. Digo, no tuvimos algo así fuerte. Yo curiosamente me tocó atender en mi turno, me tocó atender en ese entonces el WannaCry y por ahí del 2017 que cayó el ransomware. Yo estaba en turno, entonces pues ahí me tocó aventarme ahí una desveladita hasta que pudimos pues contactar a todos los clientes, que verificaran los sistemas, los parches. Entonces ahí yo creo que fue mi primer acercamiento, ahí empecé a desarrollarme. Aprendí muchísimo, yo creo que aprendí muchísimo, digo, creo que es algo de lo que sí pudiese platicar de mi experiencia en todo este camino que he recorrido. Yo recuerdo que igual hasta la fecha, ¿no? Pero en ese entonces no sabía ni qué era un socket, ¿no? Me preguntaban de puertos, de IPs y me sentía un poco perdido. Entonces en ese año y medio, casi 2 que estuve ahí, crecí muchísimo, no solo en ciberseguridad, sino pues a nivel computacional en todo aspecto. Y pues también un poco de mis tareas y habilidades me ayudó mucho a pues tratos con el cliente y que si uno está un poco nervioso o demás, poder manejar esas situaciones. Pero sí, hacía monitoreo, hacía respuesta a incidentes, hacía escaneo de vulnerabilidades, entregamos reportes mensuales de escaneos de vulnerabilidades, parcheos, cómo estaba la salud de la empresa. Nosotros éramos un SOC que daba servicio a otras empresas, ¿no? A bancos, instituciones, centros comerciales. Éramos un SOC que daba servicio a otras empresas y eran las tareas que estuve desempeñando ahí durante 1 año y medio, casi 2. Y bueno, seguramente habrán muchas personas que están viendo esta entrevista y están en el mismo punto donde estuviste, en donde mencionas que al entrar a esta área como que hay muchos conceptos que no conoces formalmente, como yo que sé, sockets, IPs, no sé, segmentos de red, lo que sea. ¿Cómo fueron esos retos que enfrentaste? ¿Cuáles fueron tus procesos para aprender? ¿Tenías mentores? ¿Cómo fue ese aprendizaje en esa etapa? Sí, realmente fue una experiencia para mí increíble. Cuando yo me despedí del equipo, mis palabras fueron, me voy como el que más aprendió, no porque sea el que más sabe, sino porque era el que menos sabía cuando empecé. Entonces mi curva de aprendizaje fue muy buena. Y sí fue pesado. Yo me acuerdo que pues hay algunos autores como Tannenbaum en redes de computadoras, criptografía, demás. Me las aventaba en mis horas de comida y demás cuando pues aquí en ese entonces mi jefe y quien me llamó, que era Fernando Mejía, me preguntó varias cosas y me dijo, pues mira, esto,
necesitas aprenderlo, ¿no? Es sobre el camino, sobre la marcha, pero necesitas aprenderlo. Entonces, a partir de ahí, pues yo empecé, pues sí, a aprender todo, ¿no? Como te decía, me tomaba ahí mis horas de comida y ahí me veías con mi libro al lado, leyendo, porque pues yo sabía que estaba ciertamente atrás de los demás, entonces necesitaba aprender, necesitaba ponerme al corriente, porque pues por supuesto los ataques, los incidentes, pues no iban a esperarme a que estuviera yo en alguna guardia yo solo y no supiera ni qué estaba viendo en la pantalla, ¿no? Entonces fue una curva rápida, pero fue muy nutritiva. También el debate entre colegas era muy importante. Yo creo que se aprende más cuando chocas con un superior, con un compañero, porque de ahí se alimenta. Entonces mi jefe y yo teníamos dos maneras muy distintas de hacer las cosas, de pensarlas, y eso hacía mucho debate, pero a la vez pues nos daba mucho aprendizaje a mí y a mis compañeros, ¿no? Yo muchas veces estaba en desacuerdo con algunas cosas, pero eso es lo que hacía que se aprendiera. Y también mi jefe fue de mucha ayuda, por supuesto, horas extras, ¿no? Quedarse después de las horas de trabajo, utilizar ahí las pantallas como pizarrones y explicar y seguir avanzando. Realmente ese primer trabajo que tuve después de terminar la licenciatura fue la punta de lanza para lo que hoy día hago y sigo aprendiendo y sigo haciendo. Y una vez que entras a la maestría, ¿cómo fue esa etapa? ¿Tenías ya conocimientos de redes, por programación, cosas de ese estilo? ¿Qué tan diferente fue tu experiencia en la empresa con la experiencia académica? Fue muy distinta, pero yo conocí al doctor Eleazar, que fue mi asesor durante la maestría en el servicio social. Era un poco más estricto y más duro que ya lo conocí en la maestría, ¿no? Entonces, pues ya como que llevaba ese background. El doctor Eleazar, para quien lo conozca o no lo conozca, es muy recto, es muy de procesos, de procedimientos, en todo estilo, ¿no? Entonces, cuando regresé, pues en primera, ahora sí que ya me estaba esperando, ¿no? Yo fui a decirle que ya iba a hacer mi examen para la admisión de la maestría y lo hice, lo pasé sin problema, que ahí precisamente pues, se ve un poco el reflejo de precisamente todo lo que sucedió en este año y medio anterior. Lo pasé sin problema, ¿no? Incluso tuve oportunidad de escoger a mis profesores de la maestría por el porcentaje que había obtenido en el examen. Entonces, vaya, es como esta retribución a todo el trabajo anterior que se vino haciendo. Entonces entré, yo ya pues estaba totalmente decidido que iba a estar en el laboratorio de ciberseguridad. Y pues empezó esta nueva etapa, por supuesto, muy muy distinto, en una posición muy distinta a la que pasé todo este año y medio, mucho más preparado, mentalizado con las cosas que tenía que hacer, aprender y seguir aprendiendo, porque entras a la maestría y pues te encuentras igual a un grupo de personas que están ahí con la única finalidad de seguir aprendiendo y de explorar y de crear, investigar. Entonces es un mundo que en lo personal a mí me gustó mucho, ¿no? Y es un nuevo comienzo, porque pues ahí estás porque estás por gusto, no por esas ganas de aprender y de crecer. No hay ninguna obligación a que hagas una maestría o un posgrado. Si llegas ahí es porque te interesa la investigación. Entonces, sí fue todo un nuevo proceso, pero que de cierta manera ya lo traía yo un poco encarrerado, porque durante la tesina de licenciatura, el doctor nos incluía en los seminarios de maestría. Entonces, antes de empezar los seminarios de maestría, yo ya había estado en algún seminario de allí en el SIG. Pues ya sabía más o menos cómo era esta cuestión. Y sí, es otra etapa, pero es muy agradable. Es retadora, sí, yo me acuerdo que mis sinodales, bueno, los que llevaban el proyecto de titulación en la licenciatura, me decían, no, pues muy bien, va bien.
y llegaba yo y presentaba en el seminario de maestría y no, pues no, esto no va por ningún lado, ¿no? Entonces era darse cuenta de ese nueva manera de ver y de hacer las cosas. Sí, creo que es bastante uh, diferente, difícil, no sé cómo llamarlo, como ese proceso de evaluación. Yo también, mi asesor en maestría y en doctorado fue el doctor Eleazar, y como dices, era como muy de procesos, muy de escribir correctamente, tratar de eliminar ambigüedad, cosas de ese estilo. Y al final creo, o sea, si lo comparamos con, al menos yo, con la experiencia que tuve de hablar con otras personas, estudiantes de otros laboratorios, creo que nuestro laboratorio, en general el laboratorio de ciberseguridad en el sí, creo que es eh, quizá de los que más trabajan, de los que más los profesores, no en cuanto a producción, sino me refiero, bueno, probablemente también, pero más en cuanto a que los profesores realmente se esfuerzan porque el alumno aprenda y contribuya y si están como al tanto de lo que estamos haciendo. He escuchado incluso en otros posgrados fuera del SIC que hay asesores que hablan con él una vez al mes o cosas de ese estilo. Y creo que en nuestro caso no era de esa manera. En tu experiencia, ¿cómo fue este ambiente bajo presión, digamos? Porque hasta cierto punto sí hay como cierta presión de entregables, seminarios, revisiones, publicaciones, cosas de este estilo. ¿Cómo fue en tu experiencia esto? ¿Crees que te ayudó para la formación que tienes actualmente? Mencionabas lo de los procesos y estas cosas, ¿no? Actualmente aplicas, no realmente el conocimiento, pero sí hábitos que tomaste de esa formación. Sí, claro, sí, totalmente. Si algo tuve oportunidad de aprender, te digo, de pasar tanto tiempo ahí, fue definitivamente los hábitos y pues no sé si llamarle disciplina, porque creo que pues hay muchas maneras de disciplinar, de ser disciplinado, pero sí como una manera, pues no sé si ortodoxa, pero formal de nombrarle y llamarle las cosas, ¿no? Hoy día siento que es mucho más flexible, pero yo estoy conforme y agradecido con la manera en la que yo lo aprendí, ¿no? Como bien tú acabas de mencionar, incluso en las formas de hablar, de redactar, de definir las cosas, ¿no? Definir un término era un triunfo. ¿Por qué? Pues porque tenía que llevar las palabras tal y como eran. Entonces sí, yo hoy el día lo llego a ver con de pronto compañeros un poco más jóvenes o de otras generaciones que ya de pronto no está tan marcado. Por supuesto, depende de las personas que te encuentres en el camino, de las personas que te orienten, que te dirijan, ¿no? Pero sí he visto un cambio, incluso posterior a la maestría todavía estuve trabajando ahí en el SIC y con el mismo doctor Lezar era algo que platicaba, ¿no? Ha cambiado las cosas, ¿no? A lo mejor un poco más de flexibilidad, pero yo ya me casé con las formas en las que aprendí, en las maneras, en cómo tengo que expresar, escribir, hablar, y ya lo extrapolé a mi trabajo, a mis formas de trabajar, de entregar, de hablar, etc, etc. Entonces, pues ya ni siquiera lo piensas. Bueno, en mi experiencia llega un punto en el que ya ni siquiera lo piensas, simplemente es tu manera de trabajar y desenvolver. Y bueno, conoces otras y más distintas, pero definitivamente me ayudó muchísimo, ¿no? El proceso de la maestría fue muy enriquecedor. Tuve oportunidad también de ir desde el servicio social e iniciar con lo que hoy es el CECIRT de ahí del SIC y del Politécnico, de cero. Yo fui el encargado de levantar a los activos en el SIC, entonces me tocó visitar todas las áreas, de dirección, de todas las áreas, y entrevistarme con los directores de cada una de las áreas y hacer el levantamiento de activos. Procesos medios de pronto pesados, porque no había como un sistema,
que también ayuda un poco a ya desarrollar un sistema para almacenar la información. Y ya durante la maestría, pues ya existía, ya estaba el CECIR ahí en el SIC, que hoy día ya es más grande todavía. Entonces también esa fue otra de las experiencias, ¿no? Ya traía ese background en mi trabajo, de llego a la maestría, ya existe el CECIR como tal, ya es una entidad formada, y también ahí pues, tuve oportunidad mientras la maestría, ayudarle y así como coordinar un poco, que de hecho lo hicimos junto contigo ahí en el CECIR, a los chavos de servicio social. Entonces, sí, por supuesto, toda la transición durante estos 2 años de maestría fueron fundamentales en mi formación y siguen siéndolo. Oye, y este tipo de proyectos, como mencionas, creo que normalmente cuando alguien piensa en hacer maestría, doctorado, creen que es seguir estudiando, como ir a la universidad, tomar clases, hacer tareas y ya, ¿no? Eh, Quizá en algunos programas sí tienes que dedicarle más como a la tesis, a la investigación, cosas de ese estilo, pero creo que en el SIC tenemos como esa oportunidad de acceso a más cosas, ¿no? Como bien decías, tuviste acceso a estar en el CECIR, tuvimos acceso a estar en proyectos vinculados, a lo mejor otro tipo de proyectos. Este tipo de cosas, ahora que ya egresaste y puedes como de alguna manera compararte con los skills de otras personas que también hicieron maestrías en diferentes áreas, ¿crees que contribuyó toda esta formación? ¿Realmente te sirvió esa experiencia? Porque, por ejemplo, he conocido gente que dice, bueno, ya me gradué incluso de la maestría, pero no encuentro trabajo porque no tengo experiencia. Y creo que para nosotros al haber estado vinculados a muchos proyectos nos dio muchos skills y al final también es parte de nuestro currículum, ¿no? El decir, ya estuve coordinando un CECIR, propuse tales cosas en un CECIR, no sé, coordiné un equipo de chicos de N personas y así, ¿no? Toda esta experiencia creo que al final sirve para tu currículum. ¿Cómo lo has visto tú ahora que ya egresaste? ¿Crees que si eso fue un plus o lo ves normal? ¿Cuál es tu visión sobre esto? En mi experiencia, sí, claro, fue fundamental. Es uno de mis definitivamente pilares que hoy están debajo de mi formación. Todo lo que contribuyó para la maestría, no solamente la maestría per se, sino los proyectos vinculados, las tareas adicionales y los compañeros a tu alrededor, ¿no? Definitivamente tener a alguien con quien charlar, con quien preguntar, con quien informarte. Por mucho que no sepas, por mucho que sepas, saber que alguien puede estar ahí y te puede ayudar y te puede aclarar, para mí fue fundamental. No, por uno u otro motivo, siempre que empiezo un proyecto ha sido no de cero, pero sí por mis propios medios, y definitivamente mi currículum ha hablado por mí y ha hecho que pues consiga trabajo. Sí, totalmente, ¿no? O sea, no... Eh, terminando, regresando de pandemia, hubo un proyecto vinculado ahí con una institución gubernamental de un año en el que estuvimos monitoreando. Bueno, el doctor Lazar me ofreció la oportunidad de trabajar allí el año, allí estuve, pero ya después ahí partía a empresas y pues a buscar, ¿no? Entonces, claro, cuando uno llega a la entrevista y tiene todo este background de las experiencias, vuelvo a lo mismo, no solo de la maestría, sino de todas las actividades que realizaste durante y previo a la maestría, pues hablan por sí solas, ¿no? Definitivamente yo no podría ser yo sin la formación que tuve a nivel de licenciatura y de posgrado. Entonces, sí, para mí son fundamentales en mi formación. Y cuando tienes todo ese background muy casado, pues creo que llega un punto en el que es muy natural, ¿no? O sea, yo de pronto
refiriéndome por ejemplo al tiempo. No me doy cuenta cuánto tiempo pasó después o cuánto tiempo ha pasado y que he estado en el campo, ¿no? Entonces de pronto llega así la experiencia y me pongo a hacer cuentas y digo, pues son muchos años, que incluso yo digo, a lo mejor no sé tanto como debería de saber con todos los años, pero pues habla de todas estas transiciones y procesos que uno va teniendo y que de pronto pues, se vuelven del día a día y ya cuando uno da vuelta atrás pues sí, son su formación, su propio, sí, lo que hoy día cada uno es. Y en mi caso, pues sí, ha sido muy, muy importante. Y bueno, antes mencionabas que ya tenías un poco de experiencia previo a iniciar la maestría. Quizá hay mucha gente que está trabajando o incluso gente que se acaba de graduar y que dice no sé si trabajar o hacer la maestría directamente. En tu opinión, ¿cuál es el camino que tú crees que es mejor? Digo, con base en tu experiencia claramente, porque como dices, aprendiste mucho en la empresa, después te fuiste a una maestría y a lo mejor eso te ayudó bastante a proponer más, a entender más, a cosas de ese estilo. ¿Qué dirías que es un camino no ideal, pero sí el que te funcionó a ti? Pues en mi caso, como bien dices, lo que a mí me funcionó, y sí, desde un principio cuando terminé la licenciatura, el doctor me comentaba, pues habiéndote la maestría, ¿no? En mi caso yo sí consideraba importante salir a empresa, conocer cómo se maneja, qué vives, ahora sí lo que le llaman el mundo real, por así decirlo, los problemas, la desinformación de usuario, en fin, todo lo que te encuentras a nivel de ciberseguridad ya en una empresa, ¿no? De tanto phishing, tantos USB en la realidad, ¿no? Porque uno dice, ¿quién cae en un correo, no? O sea, y la realidad es que mucha gente, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, yo en lo personal decía, lo sé teórico, lo sé en el estudio, vamos a ver allá afuera qué tan importante o qué tanto se nota, ¿no? Entonces yo sí quería terminar la licenciatura y trabajar un tiempo y después regresar a la maestría. No trabajé mucho, 2 años, poquito, sí, 2 años, y regresar a la maestría, pero sí quería salir a ver cómo era. Entonces creo que es de mucha ayuda, pero sobre todo dependiendo de lo que tú quieras, o bueno, en mi opinión, dependiendo de la perspectiva y los objetivos de cada uno, porque por ejemplo, palabras propias del doctor Eleazar, me comentaba, ¿no? Nunca salí empresa. Yo terminé la licenciatura, me pasé en la maestría, me pasé al doctorado, y toda mi vida pues ha sido investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues siempre fue su objetivo, la investigación. Entonces dijo pues uno tras otro hasta terminar y seguir avanzando, ¿no? Que es hasta pues el día de hoy lo que hace. Yo en mi experiencia decía, bueno, en mi expectativa, decía, sí quiero conocer la empresa, quiero conocer el mundo empresarial, quiero nutrirme también de esa parte, y posterior regresar, porque definitivamente cuando yo terminé la licenciatura, yo quería regresar, ese ya era mi objetivo, pero sí quería conocer la empresa. Entonces, bueno, también depende, ahorita por ejemplo, pues estoy en empresa, no, pero no sé si en el momento quiero regresar, pero ahorita estoy desarrollándome en este mundo en el que pues sí tienes que, o es importante que te certifiques, que pases otros cursos, que vuelvas a certificarte, ¿no? Es otro entorno, ¿no? Platicaba hace poco precisamente con Teresa, decía, bueno, pues es porque en el sector donde estás es importante, ¿no? Es importante pues que tengas certificaciones, que busques crecer en ese aspecto. A lo mejor si te hubieras dedicado a la academia, pues no es como que una exigencia, o no es como un necesario, ¿no? En este caso, más bien es escribir artículos, publicar, hacer presentaciones, lo que te nutre. Entonces, pues yo como que quise combinar un poco. Terminé la licenciatura, dije voy a trabajo y regreso a la maestría. Y bueno, a mí me ha funcionado hasta ahorita, pero
creo que es un buen path. Sin embargo, depende de los objetivos de cada quien. Oye, y bueno, ya una vez que terminas la maestría, ¿cómo decides irte a empresa o hacer un doctorado? ¿Por qué sí, por qué no? Eh, ¿Cuáles fueron tus opciones en ese momento? En ese momento fueron, yo creo que muchos factores, pero principalmente como que estas ganas de conocer otro mundo ahora después de una maestría, después de un proyecto, porque cuando termino la maestría, el doctor nos hace la invitación a este proyecto, y este proyecto pues era monitoreo. Aquí empiezo a trabajar con tecnologías como CrowdStrike, y empiezo a trabajar esta correlación de eventos, detecciones, incidentes, con una herramienta pues muy conocida. Entonces como que esto durante el año que duró el proyecto me dejó como con ganas de más, lo definiría de esa manera. Me quedé como con ganas de seguir sobre este camino de respuesta a incidentes, de ver hacia dónde me orientaba, si hacia un blue team, hacia un red team. Entonces, por eso tomé la decisión de volar a empresa, ¿no? Dije, por ahorita quiero seguir este path, quiero buscar este camino de respuesta a incidentes, de especialista en ciberseguridad, analista, y ver qué viene después, ¿no? Ver qué tantas cosas puedo aprender, y bueno, a partir de ahí pues ya decidiré si puedo regresar o no. Pero más que nada yo creo que fue el proyecto que tuve una vez que terminé la maestría, que me dio esta idea de decir, pues me aviento a seguir en este análisis de esta respuesta a incidentes, y después veré, ¿no? Pero yo creo que fue el proyecto que tuve terminando la maestría lo que me inclinó a aventarme a la empresa. Oh, qué interesante. A mí ya se me están mezclando los idiomas, pero qué interesante como toda esta formación de... O sea, veo ahora la perspectiva que llevabas desde licenciatura a trabajar, maestría. Y bueno, antes hice una entrevista a Sebastián, que también lo conociste, y le preguntaba este tipo de cosas, ¿cómo decides hacia dónde vas? Y bien decía también algo muy similar, ¿no? Que debes de tener muy claro tu plan de vida, al final hacia dónde quieres ir, qué quieres hacer y qué te gusta, ¿no? Probablemente no muchas personas tienen, algunos probablemente no tienen un plan de vida, algunos han ido por donde la vida los ha llevado y en este momento tienen que tomar mejores decisiones, ¿no? ¿Qué le recomendarías a esa gente que está ahorita, por ejemplo, trabajando en el área de IT y que se quisiera mover a ciberseguridad, pero que creen que es muy complejo porque necesitan muchas bases, ¿no? Mencionabas redes, sistemas operativos, programación, a lo mejor ahora ya también cloud computing y cosas de ese estilo. ¿Qué les recomendarías hacer? Certificarse, como mencionabas, es importante para obtener trabajos, más cuando no tienes un buen currículum. Creo que las certificaciones te ayudan más. O a lo mejor tomar cursos de tipo bootcamps, en donde pues sí los van a formar aparentemente rápido para un propósito muy específico, un rol muy específico. A lo mejor leer libros, ir a conferencias. ¿Cuáles crees que serían los puntos clave que tú le recomendarías para iniciar a esa gente? A mí un profesor de la maestría, bueno, no fue a mí, fue un compañero, pero se me quedó mucho la frase, decía, lo primero que tienes que hacer es reconocer el punto en donde estás, de que careces, que tienes, que no tienes, ser muy honesto contigo, ¿no? Yo lo viví en carne propia cuando terminé la licenciatura y llegué al SOC, al primer SOC en el que estuve, y caí en cuenta que necesitaba saber en dónde estaba y para poder empezar, para poder partir de ahí, ¿no? Yo decía, no sé ni para quién es el puerto 25, no,
pues desde ahí, ¿no? Entonces me fui detrás. Entonces, yo creo que eso sirve mucho para quitar o aligerar esta carga de la complejidad de la ciberseguridad, porque bien es cierto, se necesitan muchas bases, y fue algo que yo fui conociendo sobre la marcha. Dije, necesito tener la base de esto, necesito tener la base de esto, necesito tener qué es esto, pues si no, no puedo hacer nada, ¿no? Sin embargo, conforme lo fui granulando, más, ya no fue tan complejo, sino ahora nada más fue una tarea tras otra, ¿no? Es decir, no conozco de redes, me voy a redes. Ya comprendí esto. Entonces regreso a mi problema y ya puedo avanzar en mi problema. Tal vez no lo puedo resolver todavía, pero ya puedo avanzar en esta parte porque ya cubrí la parte de redes. Entonces ya sé de lo que estoy hablando cuando hablo de IPs públicas, privadas, puertos, sockets, etc. Ya sé de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces se reduce un poco la complejidad y al mismo tiempo ganas mucho entusiasmo porque dices algo que no entendía, como es cualquier cosa que aprendes, ¿no? Una vez que ya lo sabes, te entusiasma porque dices, hace 2 días, hace una semana, hace un mes, no lo conocía. Ahora ya lo conozco, me siento mucho más alegre, me siento mucho más motivado a seguir conociendo, ¿no? Entonces, yo creo que cada persona debe de plantearse el punto en el que está. Yo quiero llegar a ser un especialista en ciberseguridad. Conozco de programación, pero nunca me he metido en redes, ¿no? Entonces empiezo con un curso de redes, ¿no? Orientado a ciberseguridad, que pues ahorita hay muchísimos, ¿no? Que ya te orientan desde un principio hacia ciberseguridad, ¿no? O yo solamente he sido especialista en telecomunicaciones, redes, pero no sé nada de programación, ¿no? Pues me voy a hacer un curso de desarrollo en programación, pero ya orientado a ciberseguridad, porque es hacia donde yo quiero llegar. Y de igual manera hay muchísimos. Hoy en día, digo, y desde hace ya mucho tiempo, pero hoy más todavía, y cada día más, pues los recursos están cada vez a nuestro alcance de manera muy sencilla y muy fácil, ¿no? Entonces, como bien mencionabas, hay muchos cursos que incluso pues, son gratis, ¿no? Que lo que hacen es introducirte o darte un empujón para que veas hacia dónde quieres irte. Entonces yo creo que cada uno debería de identificar sus debilidades, sus fortalezas, y a partir de ahí empezar a trabajar por separado. Ya cuando te das cuenta, convergen todas estas bases y todos estos conceptos, y una vez que convergen, ya no es tan complicado entenderlos. Al menos en mi experiencia así fue, ¿no? Esto no tiene nada que ver con ciberseguridad, pero en cuanto converjan con los temas, ya los voy a traer de atrás, entonces va a ser mucho más sencillo mezclarlos y poder avanzar. Entonces, sí, definitivamente yo creo que los cursos, clases, videos en internet, no, hay mucha gente que precisamente del mismo campo que tú y yo, que incluso sube bootcamps enteros a YouTube, y son totalmente pues accesibles, entonces, y son de pues completos 10, 12, 15 horas, entonces en la semana puedes irlos viendo y son sumamente nutritivos. Oye, y ahora pasando como a la parte más práctica, actualmente ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué analizas? ¿Qué herramientas usas? ¿Qué problemas tienes? ¿Nos podrías contar un poco de eso? Claro, pues ahorita estoy en una empresa de TI, que es una fusión de varias que existieron en su momento. No sé si alguna te suene. La empresa se llama TD Synnex o TD Synnex, y es una fusión de lo que antes era Tech Data y Synnex, que eran empresas totalmente dedicadas a TI, resellers, más que nada ofrecen servicios de terceros por medio de la empresa. Y yo estoy en el equipo de respuesta a incidentes de la propia empresa. O sea, yo trabajo en el equipo de respuesta a incidentes de la propia empresa. Entonces, es una empresa muy grande, es una empresa muy, muy grande. El equipo de ciberseguridad somos muchísimos, lo cual al mismo tiempo es algo muy padre, porque conoces culturas, idiomas,
posturas, conocimientos impresionantes. Yo no, de pronto se maneja mucho aquí en el gremio de la ciberseguridad, bueno, y en computación en general, esta maestría y sí, esta maestría para los temas de la India, ¿no? De los hindús. Trabajo con un par de ellos y sí, están muy, muy pesados, ¿no? Saben mucho, muchísimo. Pero bueno, cuando desviarme, trabajo en esta empresa, estoy en el equipo de respuesta a incidentes, estoy en la parte de Blue Team, porque la empresa tiene de todo, tiene Blue Team, tiene Red Team. Yo estoy en la parte de Blue Team. Curiosamente me encontré con CrowdStrike nuevamente, entonces trabajo con CrowdStrike, trabajo con Sentinel, trabajo con el Microsoft Defender de Microsoft. Perdóname, trabajo con herramientas como Zscaler, trabajo con herramientas como FortiSIEM, trabajo con principalmente esas son las que me correlacionan. Utilizo el Chronicle SOAR de Google para la correlación de eventos y de incidentes. Desde ahí monitoreamos y damos respuesta a incidentes. Algunas veces que de pronto abundan el descarte de falsos positivos. Trabajo mucho con los usuarios a nivel de análisis de correos, con lo que es toda la parte de DLP, que es protección de datos. Trabajo mucho con DLP, trabajo mucho con herramientas como KnowBe4 para análisis de correos electrónicos. Trabajo mucho, principalmente son esas herramientas las que se correlacionan, las que se gestan en el SOAR. Y pues es una empresa muy grande. Es un reto enorme porque al fusionarse, pues toda la infraestructura de una y de otra converge y se vuelve una locura. La empresa tiene sede en Japón, en China, en India, Brasil, de todo el mundo. Entonces, pues cada uno traía su propia infraestructura, sus propias soluciones de seguridad, sus propios CDR, sus propios antivirus. Y al momento de que se fusionan, pues obviamente se tienen que unificar todas estas herramientas. Entonces, pues todo un reto, se me fue la palabra, cómo colapsan de pronto un antivirus con otro, cómo de pronto uno quiere borrar una copia de seguridad y el otro lo detiene. Es muy común encontrarse todos esos temas ahorita. Y a nivel de seguridad, pues más reciente, este tema con CrowdStrike que le tocó a la empresa y bueno, sí, fue todo un caos. El poder regresar a los servidores, sobre todo que tenían Windows y que tenían CrowdStrike, a funcionar nuevamente. Entonces es un reto diario, ahorita de hecho estoy en tu horario, estoy despierto mientras tú estás despierto. Entonces es pesado, pero es muy nutritivo porque coincido precisamente con las personas que están en Japón, con las personas que están en España, con las personas que están en India. Entonces es pesado, pero nutritivo, ¿no? Porque yo ahorita al rato empiezo a trabajar, y pues sí, paso la noche despierto, pero coincido con el horario de día de estos compañeros. Entonces, pues es mucho aprendizaje y muchas experiencias y muy, muy, muy retador. También llego a tener como presentaciones o summits en los que se reúnen pues más altos mandos. El equipo de ciberseguridad, como te comentaba, es enorme. Entonces se divide en tiers, se divide en especialistas quienes se encargan de seguir creando alertas, seguir correlacionando alertas para ingestarlas en el SOAR, tanto de CrowdStrike, de Defender, de LPs. Hay varios equipos. Está el equipo de Red Team que nos pone siempre
bastante apretados y nos pone en muchas encrucijadas porque siempre logran entrar. Entonces, pues ahí el equipo de Blue Team tiene que estar trabajando más y más para que no se cuele Red Team. Ahorita pues está pegando mucho, bueno, siento que está emergiendo mucho el tema de los CDR hijacking o el bypass de los CDRs. Entonces ahí por ahí también hay mucho trabajo, hay mucho que hacer para poder mitigar en lo que se pueda estas técnicas de bypassear los CDRs y de burlarlos, ¿no? Con técnicas como Living of the Land. Hoy estamos trabajando mucho en esos temas de poder detectar cuando se está burlando un EDR, ¿no? Entonces, pues sí, es todo un reto. Eso es lo que ahorita estoy trabajando. Llevo como para 2 años, yo creo, voy para 2 años trabajando en equipo de respuesta a incidentes. Quiero enfocarme un poco más a forense. Entonces, pues estoy en ese path de enfocarme un poco más a forense o precisamente a poder crear o poder desarrollar algunos técnicas o metodologías para poder fortalecer impedir esta evasión de redes, que ahorita hay mucha investigación y mucho desarrollo en ese tema. Oh, qué interesante. Bueno, veo que trabajas con muchas tecnologías. Como mencionabas, trabajas con los CDRs a lo mejor de CrowdStrike, con Sentinel y cosas de ese estilo. ¿Tienes proyectos también donde desarrollas herramientas? Por ejemplo, no sé, tomando las APIs de cada herramienta y hacer algo por ti mismo, o normalmente se enfocan más en el análisis de los eventos y la respuesta del incidente. Tienen, bueno, no sé, tienen como este modo de desarrollo también, o cómo lo trabajan. Sí, no es algo que ahorita esté de mi lado, pero sí, en el equipo está quien está encargado de estar constantemente desarrollando, utilizando precisamente todas estas APIs. Hay mucho trabajo, por ejemplo, en el repositorio de Falcon, el Falcon Pi o el Falcon Pi, ¿no? Hay un equipo ahí trabajando mucho, pero pues es más del lado de desarrollo. Mi lado está totalmente enfocado ahorita en la correlación de eventos, en poder agilizarlos, ¿no? Porque muchas veces pues se crean eventos en CrowdStrike, pero también se crean eventos en Sentinel, también se crean alertas en Defender, ¿no? Entonces poder gestionarlas y fusionarlas. Y de nuestro lado, por ejemplo, lo que sí puedo hacer es exactamente eso, ¿no? Identificar patrones, indicadores de compromiso, filtrarlos, unificarlos y pasarlo a desarrollo, ¿no? Decirle, oye, mira, esta alerta se genera junto con esta, no es necesario que me ingeste todo al mismo tiempo, porque de una pues puedo obtener la información que me está dando la otra, ¿no? Entonces me reduce tanto el ruido. Sin embargo, lo paso al área y ellos son los encargados de seguir desarrollando las alertas que sean los más precisas posibles, ¿no? Pero sí, mi trabajo es identificar, contener, remediar, o en su dado caso, pues escalar cuando es tema más corporativo, tema más de violaciones de políticas y demás. Pues ya se manda la correspondiente, ¿no? Fraudes, ¿no? Por medios de phishing y demás, que se llega a concretar un fraude, una transacción a bancos que no eran, ¿no? Que era, bueno, ya se escala al área correspondiente, pero sí, somos la primera línea de defensa y nuestro trabajo es responder a los incidentes o a los eventos. Oye, y mencionabas que trabajas con varios equipos de otros países y bueno, te coordinas con otras personas. ¿Cómo es el trabajar con gente del extranjero en cuanto a culturas, a conocimiento, a procedimientos de cómo se hacen las cosas?
cómo piensan, incluso nuestra propia formación. Mencionabas que has aprendido bastante también con ellos. ¿Cómo es esta interacción con otros equipos de otras culturas? Muy interesante, muy enriquecedora. Te encuentras de todo, ¿no? Lo que más choca de pronto, que digo, pues seguramente tú lo viviste en carne propia desde hace mucho tiempo cuando viajaste por primera vez allá, pero es esta calidez que nosotros llegamos a tener como latinos, ¿no? Es algo que choca mucho con las culturas de casi cualquier país, que no sea latinoamericano. Choca mucho, por ejemplo, esta cuestión de la amabilidad, porque pues tú tratas de entablar una conversación primeramente amena, amigable, y pues las respuestas son sí, bueno, pero ya dime qué pasó, ¿no? Que es exactamente lo que quieres, realmente que tu saludo no, me interesa mucho, qué pasa, ¿no? Qué caso es, qué hay que analizar, pero es muy enriquecedor, sobre todo cuando te encuentras, aunque sea de la cultura que sea, gente que ama lo que hace. Yo lo veo con mi coordinador, bueno, es coordinador del coordinador, que técnicamente pues ya tiene muchas actividades que son meramente administrativas, y sin embargo tú lo ves meterse a la consola, tú lo ves meterse a las queries de Sentinel, tú lo ves meterse al SQL y empezar a escribir y a tirar queries a diestra y siniestra, ¿no? Entonces es muy agradable ver eso porque es una persona pues ya que maneja muchos temas administrativos, sin embargo le encanta meterse ahora sí que a ensuciarse las manos. Es muy agradable porque te inspira mucho y te da mucha motivación, ¿no? Pues que se nota cuando alguien ama lo que hace. En el tema de, por ejemplo, cuando se escalan casos que son elaborados más complejamente y demás, trabajo mucho con estos compañeros que te decía, que son de la India, y son muy certeros, ¿no? Son muy directos y me dicen qué caso es, que tienes, que encontraste, que no encontraste, y son muy certeros. Sin embargo, igual se nota que disfrutan y aman lo que hacen. Entonces, sí es un choque, sí es este trato mucho más certero, mucho más preciso, mucho más objetivo, ¿no? No hay como que tanta así pues mira, fíjate que estaba yo por aquí. No, ¿cuál es el problema? Y cómo hay que resolverlo. Sin embargo, cuando pasas a los tecnicismos, queda muy impresionado de pronto con temas o técnicas o acciones que ellos hacen, que uno dice, wow, de aquí puedo aprender mucho, ¿no? De aquí es muy enriquecedor. Entonces, sí es un reto. También pues como todo, o en la mayoría, pues nos comunicamos en inglés. De pronto eso pudiese ser todo un tema, sobre todo con quienes no les preocupa. Eso también, nosotros creo que nos preocupamos mucho por hablar en inglés muy bien, ¿no? Nos concentramos muchísimo por poder comunicarnos perfectamente en inglés, y me he encontrado con la sorpresa de que en otros países, en otras culturas, no les importa, o sea, lo utilizan porque es el idioma como central. Sin embargo, pues si no les preocupa mucho que sea perfecto. Eso es algo que me ha dado mucha curiosidad. En mi formación, por supuesto, no en inglés, ¿no? Y un buen nivel de inglés y poderte comunicar firmemente en inglés. Y de pronto te encuentras con todas estas personas que se comunican, les entiendes, pero no hablan un perfecto inglés, no conjugan perfectamente, no utilizan el pasado, presente, futuro exacto. El punto es que les entiendas. Entonces, eso también es muy interesante. Si te das cuenta que de pronto a lo mejor nosotros invertimos demasiado tiempo en pues que nos entienda el idioma, que sea perfecto nuestro idioma, y a muchos no les preocupa la realidad, ¿no? Conforme se comunican y les puedes entender, pues el punto es entendernos en los temas de ciberseguridad, y esos pues ya, llegan a ser de pronto un poco universales, ¿no? Entonces, es muy interesante. China, Japón, es todo un reto, es todo un reto porque, bueno, ahí sí, el análisis y demás, pues en chino y en japonés, entonces, pues pegado al traductor,
Eh, las herramientas, los ejecutables, de pronto es un caos porque no hay una traducción exacta para el chino japonés .exe que viene ahí. Entonces también es todo un reto, ¿no? Es buscar la manera de poderlo traducir o buscar los certificados o encontrar la manera de saber qué hace ese software, ¿no? El meter una sandbox y demás, de pronto no te produce resultados, entonces no sabes ni qué dice porque está en japonés, en chino. Es muy interesante, es todo un reto, pero es muy interesante. Sí, de hecho eso que mencionas es bastante interesante porque siento que como mexicanos, no sé si es porque estamos cerca de Estados Unidos o culturalmente así somos, no sé. Mm, pero por ejemplo, si alguien no habla un perfecto inglés, como que siempre hay alguien que va a decir, ah, pero ni siquiera habla inglés, o pero si ni siquiera pronuncia correctamente. Y como que comienzan a tratar de, no sé si decir, mirar hacia abajo o degradar a una persona simplemente por la pronunciación o por el acento. Muchos dicen, ah, es que hablas inglés y tienes acento chilango, por ejemplo, ¿no? Cosas de ese estilo. Y creo que es, o sea, lo escuché bastante en México, en muchos lugares. En esta parte, como dices, al menos aquí en Japón, hablo con mucha gente en inglés también porque es nuestro idioma como en la empresa. Y como dices, a nadie le importa si pronuncias bien, si tienes acento eh, de México, americano, es tan diverso que eso ya se pierde, ya cada quien tiene su propio acento, cada quien aprendió cosas a un estilo diferente y no te ven abajo simplemente porque pronuncies como mexicano o pronuncies como europeo. Obviamente sí hay veces que es más difícil entender un inglés de, yo qué sé, de China, por ejemplo, de la India a veces es más complejo, de algunas partes de Europa, pero fuera de eso, normalmente la gente no, te digo, comparando con México, que escuché muchos comentarios de ese estilo, aquí nadie, o sea, te digo, es tan diverso que ya se pierde el mirar abajo a alguien simplemente por el acento. En México, te digo, sí escuché muchos comentarios de ese estilo, de tener acentos diferentes. Incluso ahora, bueno, ahora hablo mucho inglés aquí porque, te digo, es el idioma que usamos y estoy en Japón y hay mucha gente japonesa, así que de cierta manera mi acento quizás se me ha pegado el acento japonés en inglés. Y hay veces que he hablado con gente latinoamericana o mexicana en inglés y me dicen, oye, ¿por qué tu acento suena asiático? Y te digo, quizá también culturalmente es porque los japoneses nunca te van a decir, oye, ¿por qué suena tu inglés como japonés? O no sé, o algún otro tipo de comentario. Pero te digo, no sé si sea el que nosotros lo veamos de esa manera o la cultura, como dices, nosotros somos más abiertos, más a expresarnos, más a comunicarnos, más a tratar como de tener ¿cómo llamarlo? Una interacción más cercana, más profunda, comparado con otras culturas donde no les interesa ser tu amigo, simplemente están trabajando contigo y ya. Por ejemplo, en ese aspecto mencionabas que a veces hay culturas que les gusta ser muy puntuales. ¿Cómo lidias con este tipo de diferencias? Con cuando a alguien no le interesa nada de lo que estás diciendo porque lo único que le interesa es puntualmente el problema y la solución o simplemente el mensaje que le quieres transmitir o al revés. A veces tú tienes que hablar con alguien a quien, por ejemplo, otro latino, quien a lo mejor se ofendería un poco como de, ah, este ni me saludeo y ya me dijo qué tengo que hacer, ¿no? Cuando no conoces la cultura, ¿cómo lidias con estas cosas? Porque a veces sí es como de, no sé cómo comportarme, porque no sé cómo es esa persona, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo has aprendido a manejarlo? Eh, pues ahora sí que bajo la práctica. Bajo la práctica y definitivamente la percepción. Cuando yo empecé a tratar con mucha gente de muchísimos países, de diferente cultura, de diferente comunicación, lo primero que identifiqué es que tenía que acoplarme. Tenía que acoplarme dependiendo con quién estaba hablando y de qué estaba hablando, ¿no?
si me toca hablar con un director, pues ser lo más políticamente correcto, independientemente si le importe o no, pues no sé, ser lo políticamente correcto. Si es un usuario, pues es como, bueno, ni siquiera es muy interesante quién soy yo, simplemente soy del equipo de ciberseguridad y detecté esto, ¿no? Tú lo descargaste, tú, no sé, dependiendo de lo que se trate. Eh, y cuando me doy cuenta que es una cultura, es una persona, es un país que pues dice hola, pero nada más, ¿no? Trato de acoplar, ¿no? Pues hola y te planteo el problema, te pregunto por una solución, o te planteo la solución, te doy indicaciones, y te das cuenta que funciona porque eh, te responden conforme tú te expresas. Eso por un lado, y por otro, comprendí, o más bien la postura que yo he tenido es que como equipo de ciberseguridad no es como un equipo que sea alguien que te esté regañando, pero sí es muy preciso, ¿no? O sea, si un analista de ciberseguridad te escribe, difícilmente te está escribiendo para charlar, ¿no? Te va a dar indicaciones, te va a hacer un reporte y te va a pedir que respondas al reporte. Entonces, como que de cierta manera a mí me ha funcionado manejarme como una entidad seria, formal, independientemente de a quién le escriba o le hable, ¿no? Entonces me dirijo muy seria, muy formalmente a quien sea, ¿no? Por ejemplo, compañeros y demás que escriben hola, espero que estén muy bien, les escribimos del equipo. Trato de emitir todo eso independientemente de quién me dirija, ¿no? Hola, ¿qué tal? Del equipo de ciberseguridad acerca de este tema. Porque algo que he comprendido es que en cuanto te escuchan ciberseguridad o en cuanto leen que eres del equipo de ciberseguridad, pues poco se preocupan por si los saludaste, les dijiste cómo están, espero que estén muy bien. Se olvidan de todos estos modismos y se van al punto de qué les estás reportando, para qué les estás sirviendo, ¿no? Porque te ven como una entidad autoritaria, por así decirlo. ¿No? Una entidad de autoridad, desde un punto de autoridad. Entonces, como un punto de autoridad, pues trato de ser muy formal e imparcial a quien me estoy dirigiendo, ¿no? Ya de pronto se abre ahí un chat privado, pues bueno, ya un poco más de interacción. Pero pues yo creo que la respuesta es la neutralidad, ¿no? Mantenerme neutro independientemente de la entidad a la que me esté reportando, porque te ven como una entidad como de autoridad, como de seria, ¿no? Si me escriben es porque hay algo, o hay algún problema, o hay algo que quieren resolver. Entonces, así me he manejado y creo que me ha funcionado. Sí, bueno, creo que con base en lo que dices es importante leer como el contexto en donde está. En japonés le llaman kiyoyomu, que es como leer el ambiente, y lo aplican no solo en las empresas, sino en la vida diaria, como de compórtate como deberías de comportarte en ese círculo. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿qué consejos le darías en general a la gente que se quiere mover a ciberseguridad? Has mencionado ya varias áreas como análisis forense, la parte de incident response, la parte de monitoreo en un SOC, no sé, a lo mejor la parte de desarrollo, de research and development. Hay muchas áreas en esta parte que hemos platicado. ¿Qué le recomendarías a la gente que quiere irse a ciberseguridad, pero aún viendo el panorama en ciberseguridad hay muchas áreas? ¿Por dónde crees que es más fácil iniciar? ¿Por monitoreo y a lo mejor ir subiendo de nivel y después moverte a otras áreas? ¿O tratar de especializarse en una sola? ¿Cuál es tu opinión sobre cómo debería iniciar alguien? Pues sí, yo creo que, por supuesto, estoy hablando desde mi experiencia, pero sí creo que iniciar en el monitoreo te ayuda precisamente a tener una perspectiva amplia de ciberseguridad, ¿no? O sea, si no lo encuentras atractivo en un periodo de tiempo corto, pues por supuesto buscar moverte, pero sí creo que desde ese punto tienes como una visibilidad
de cada una de las áreas y de cada una de las actividades del equipo de ciberseguridad. Entonces, te permite como, si no estás seguro, ver hacia dónde quieres moverte, ¿no? O sea, a muchos pues no les gusta ser de blue team, no les gusta ser de la parte defensiva, ¿no? De pronto a lo mejor sesgados por un poco de lo que leen, de lo que ven, decir, no, pues yo quiero ser red team, yo quiero realizar ataques, ¿no? Yo quiero hacer pruebas de penetración, ¿no? Yo quiero... sin embargo, sí creo que el monitoreo te permite tener una perspectiva amplia de cada una de las áreas. Por supuesto, teniendo en cuenta que no sepas hacia dónde moverte, ¿no? Si dices, quiero sumergirme en el tema de ciberseguridad y ya investigué los múltiples temas, pues adelante, ¿no? En lo que tú quieras aplicar, revisar qué es lo que requieres, cuáles son las bases. Hay múltiples roadmaps de ciberseguridad dependiendo del área que quieras especializarte, que te ayudan muchísimo a saber cada una de las bases y conceptos que necesitas. En el área empresarial, certificaciones que te pueden ayudar, etc., ¿no? Entonces, pues ahora sí que, ¿qué les diría? Uno, si de verdad ya decidieron que quieren inmiscuirse en el mundo de la ciberseguridad, no lo duden. Realmente es muy enriquecedor, sobre todo si partes de que vienes de alguna carrera en computación o demás, cualquier relacionada a TI y quieres meterte a ciberseguridad, definitivamente te va a gustar estar en ciberseguridad porque vas a conocer muchísimo de cada tema, de cada área de computación, converge, entonces eso es un todo. Y ya una vez dentro de ciberseguridad, si tienes un tema especial que ya investigaste, que ya leíste, como comentaba, pues hay muchos roadmaps que te dan hacia dónde tienes que ir, y si no sabes, yo creo que sí, el monitoreo es un buen punto de partida, a múltiples áreas dentro de ciberseguridad, y pues aunque no estés mucho tiempo ahí, te sirve estar un tiempo y darte cuenta también, por supuesto, en donde empiezas a desarrollar las oportunidades que tienes dentro del área, en el lugar en el que te desarrolles, pero además te sirve para conocer un poco de cada una de las áreas. En mi experiencia así ha sido y me ha servido a decidirme, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de resolver problemas. Me gusta muchísimo, ¿no? Soy muy fan de resolver un problema, de no saber qué es, por dónde es y buscar, ¿no? Algo muy diferente, por ejemplo, a un equipo de Red Team, ¿no? Que crean los propios problemas, ¿no? Y de manera abstracta. A mí me gusta mucho encontrar la causa del problema, qué fue lo que lo provocó, de dónde salió, de dónde se originó. Entonces yo a partir de eso ya sé que quiero especializarme en análisis forense, en respuesta a incidentes, etc. Yo sé qué es lo que a mí me gusta, ¿no? Encontrar la causa del problema, qué fue lo que lo provocó, saber de dónde surgió, ¿no? Qué fue exactamente lo que pasó. Pero eso pues es con una vez que estuve dentro del campo y conocí cada una de las áreas. Oh, qué interesante. Sí, creo que bueno, es como el camino más común, pero sí, tienes razón en que si ya decidiste que te quieres especializar en algo, es mejor ir directamente a esa área. Y bueno, ya para terminar, no sé si quieras dar alguna recomendación o algún comentario, algo que se nos haya pasado y creas que es importante compartirlo con la gente, no sé, algo. Pues no, creo que hablé un poco de lo que a mí me ha tocado. Aún hay un largo camino por recorrer. Entonces, las noticias, las redes sociales, yo creo que hoy día tienen muchos canales. En cualquier red social, yo creo que ahorita hay muchos canales de ciberseguridad que comparten información muy interesante. Y te ayudan a mantenerte al día. Eso también es muy importante. Las redes sociales, darle un uso distinto a las redes sociales, me parece también muy, muy interesante, ¿no? En X, antes Twitter,
Es uno de los repositorios de información más interesantes que hay, pues es una red social. Entonces, si le das otro uso, también es muy interesante. Yo incluso hasta en Instagram tengo múltiples canales de ciberseguridad y que cada día van sacando cosas más nuevas. Entonces, pues estar al pendiente de lo que te gusta y utilizar todos los medios a tu alcance, ¿no? Telegram también repleto de información, libros, cursos, noticias que te ayudan a mantenerte al día. Entonces, sí, que también le den un buen uso a las redes sociales. No siempre son una pérdida de tiempo. Si las enfocas a algo útil, también vaya, estás desayunas, comes y cenas ciberseguridad y te ayuda mucho. Yo creo que pues nada más eso agregaría. Y nada, pues que es un mundo y es muy interesante. La verdad es que es muy interesante. Feliz de haber caído casual o accidentalmente hace muchos años en este gremio y pues a seguir avanzando. Oye, y hablando de redes sociales, ¿hay algún medio donde la gente pudiera contactarte, donde pudiera preguntarte cosas? Si quisieran profundizar en algo, ¿hay algún medio? Como mencionabas, X o el LinkedIn o no sé. Yo creo que con el LinkedIn, sí, creo que los demás están, yo digo, Instagram también puede ser, aunque no me acuerdo bien del user ahorita. Sí, puedo pero poner en la edición del video aquí abajo la URL de LinkedIn. Sí, yo creo que es el más certero. Ahí sin problema. Prometo actualizarlo un poco más. De pronto, los temas de OSINT me hicieron como decir, mejor no pongo mucho, pero a veces es de utilidad. Y te decía yo, más o menos tu perfil lo saqué de LinkedIn, pero dado que no está actualizado, no sé qué tanto estabas haciendo. Pero sí, muchas gracias por tomarte el tiempo de tener esta entrevista con nosotros. Y bueno, quizá lo has escuchado antes, pero en esta primera entrevista normalmente pregunto cosas de cómo estudiaron, a qué se han enfrentado, cosas de ese estilo. Pero espero tengamos una segunda entrevista donde podamos ver algo más técnico de qué herramientas usas, cómo analizas phishing o algún escenario que nos quisieras compartir. Y espero que haya una segunda oportunidad de tenerte por aquí. Pero de momento muchas gracias por tomarte un tiempo para esto. Y bueno, con esto terminaría. No sé si tienes un último comentario. No, pues nada más que encantado. Nos ponemos de acuerdo y sí, muy encantado de poder pelotear acá información y conocimientos técnicos. Como decía, yo creo que es muy nutritivo para todos. Entonces, sí, ojalá le haya la oportunidad y aquí andamos. Y pues nada, muchas gracias por la invitación, Javi. Mucho gusto de verte, saber de ti. Ahí ando por ahí en el grupo de WhatsApp de las noticias, nada más que creo que nunca hablo, pero hablaré más seguido. Te voy a comenzar a etiquetar. Sí, pero ahí estoy, ahí ando también en WhatsApp, entonces, muchas gracias y sí, cuando gustes. Claro, muchas gracias y nos vemos entonces para la próxima. Muchas gracias, Javi. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.